Comenzaremos con esta clase que se titula Automatización en inmunodiagnóstico y citometría de flujo, la cual, como bien dan las señales, primero hablamos un poco de automatización y después hablamos de algo que siempre está de la mano con este concepto, que es la citometría de flujo. La automatización, para poder comenzar, hay que tener claro que los laboratorios clínicos han estado cambiando durante todo el tiempo. Ya han estado avanzando desde protocolos manuales con reactivos preparados hasta evolucionando después pasando por kits de medición donde ya no había que preparar reactivos sino que ya venían en formato de kits todo listo y solamente había que realizar los pasos de ellos, hasta llegando netamente a laboratorios que poseen equipos automatizados. Entonces, con estos equipos automatizados hay que tener claro que los sistemas informáticos también hoy en día permiten que todos estos equipos estén conectados en red para informar, y por lo tanto, más que netamente ser un operador técnico de estos equipos, ya pasamos también a ser los manipuladores también que deben validar las técnicas y sus resultados. No solamente hay que llegar y pasar muestras por el equipo, sino que también hay que tener ciertos conocimientos que es propio del tecnólogo médico para saber de lo que está entregando ese equipo, si realmente es correcto o no es correcto bajo distintos tipos de antecedentes que puede estar alrededor de una muestra. Las primeras técnicas que vamos a analizar en este tipo de automatización son las que derivan de la inmunoprecipitación. La inmunoprecipitación es las técnicas que analizamos y discutimos la clase pasada, eran en base de gel, pero estas son otras que también basan la precipitación y que se han automatizado. Entonces las pruebas son en fase fluida. Anteriormente vimos pruebas que estaban en fase sólida en estos geles de agarosa, pero acá ¿qué ocurre? Los complejos inmunes aún son solubles y tienen la capacidad de dispersar la luz. Entonces con eso es que se utilizan soluciones de anticuerpos en concentraciones bien elevadas para formar complejos inmunes que pueden ser solubles. Y las técnicas que se basan en esto son la turbidimetría y la nefelometría. ¿Qué tenemos con ambas técnicas? En primer lugar, la turbidimetría observa la luz absorbida por los complejos inmunes en un fotodetector. Como se observa acá en la imagen, una fuente luminosa con una luz incidente en una cubeta donde ocurrió nuestra reacción antígeno-anticuerpo. Los complejos inmunes van a absorber esta luz, por lo tanto la luz que llega al fotodetector es menor. Eso sería la turbidimetría, muy similar a la espectrofotometría, pero se basa en la luz absorbida más que una absorción de un color en particular. La nefelometría, por su parte, acá lo que observa es la luz dispersada por los complejos inmunes y que llegan a un fotodetector. Esta técnica en sí es más sensible que la turbidimetría. ¿Cómo funciona? Entonces tenemos nuestra fuente luminosa que incide sobre la cubeta, y los complejos inmunes lo que hacen a su vez es dispersar la luz. Aparte de que impiden el paso, como lo vimos con la turbimetría, también la reflejan en distinta dirección. Por lo general, la turbidimetría está estandarizada para colocar el detector en ángulos cercanos a 90 grados, y en base a la luz que llega ahí es la mayor o menor grado de formación de complejos inmunes. Ambas técnicas, eso sí, no son exclusivas para la formación de complejos inmunes. No quiere decir que una va a ser para una técnica u otra, sino que en realidad son dos soportes distintos para poder evaluar, pero ya sabemos que la técnica más sensible es la nefelometría. Por lo tanto, lo que ambas técnicas permiten es medir moléculas que tienen la capacidad de formar complejos inmunes grandes, solubles o insolubles. Recuerden, cuando hablábamos de inmunoprecipitación nos basábamos de que los complejos inmunes tenían que llegar a ser insolubles para poder llegar a observar a los humanos. Pero eso ya es un grado más avanzado. Antes de que lleguen a ser insolubles, igual tienen un cierto grado de insolubilidad en ese medio que hace que nuestro ojo no lo permita ver, pero estas técnicas sí lo permiten detectar. Por lo tanto, detecta concentraciones mucho menores que si es basada en el ojo humano. La nefelometría es una técnica que permite detectar la dispersión de la luz, como ya dijimos. Entonces, ¿por qué? Porque algunos complejos inmunes no son detectados por nuestro ojo. Y por lo general estos complejos inmunes ya un poco más grandes son capaces de dispersar la luz. Por lo tanto, permite cuantificar lo que se determina por precipitación. Yo le expliqué que
por precipitación, la técnica de inmunodifusión radial también se puede cuantificar, pero a través de una curva de calibración, pero acá ya se obtiene un valor más numérico que es también un poco más fácil de cuantificar o de manipular. Entonces nuevamente tenemos la luz incidente que llega hasta un tubo y la luz que incide en ángulos cercanos a 90 grados, o perdón, que se refleja en ángulos 90 grados, es la que se detecta para la nefelometría. Pero entonces la gran pregunta es, ¿cómo se traspasa esta inmunoprecipitación a la automatización? Está dado porque existen equipos completos ahora que son automatizados y que permite detectar la dispersión de la luz, como en el caso de la nefelometría, como ocurre con este equipo. Entonces básicamente se tienen que depositar los frascos con los tubos de la muestra de los pacientes, más asegurándose de que los reactivos están disponibles en el lugar adecuado del equipo, y simplemente se programa la lectura y se obtienen resultados más rápidos, muchísimo más rápidos que las pruebas de inmunodifusión radial como vimos la clase pasada. En este equipo en particular, la gracia que tiene es que permite detectar distintos elementos que se basan en la formación de complejos inmunes, por ejemplo, distintas inmunoglobulinas como la G, A y M, también subclases de inmunoglobulina G. Permite también cuantificar inmunoglobulina E, aunque las técnicas para cuantificar inmunoglobulina E son más en base a ELISA, porque son de concentraciones mucho mayores y se requiere de muchísima mayor sensibilidad. También permite cuantificar moléculas del complemento, otro elemento asociado a marcador tumoral, o que también ustedes lo reconocen como parte del complejo metabólico compatible clase 1, también moléculas asociadas con la coagulación, o bien también moléculas que son asociadas también con el metabolismo del hierro. Entonces todos estos elementos que se pueden ver por ensayos en base a la formación de complejos inmunes son los que puede cuantificar este equipo. Otro formato automatizado serían ya los ELISA automatizados. ¿Y qué es lo que son los ELISA automatizados? Son estaciones de trabajo. Como ven las imágenes, son equipos grandes que son estaciones de trabajo que incluyen vasos robóticos que son los que pipetean en las placas de 96 pocillos de ELISA. Entonces, también lo que hace este equipo es que realiza por su cuenta los procedimientos de lavado en las etapas de ELISA, y se obtienen también resultados con una precisión muy alta. Y por lo general, como son estaciones grandes, van asociadas con un computador donde se configura el protocolo de trabajo y se obtienen los resultados, porque no es lo mismo configurar un ELISA directo, o ELISA indirecto, o ELISA sándwich, o un ELISA competitivo. Entonces, esas son parte de las configuraciones que se tienen que realizar para poder trabajar con estos equipos. Sinceramente, por experiencia con colegas que han trabajado con equipos de estas características, eh, tienden mucho a la falla algunos casos. Por ejemplo, ¿por qué principalmente? Por estos brazos robóticos, como dependen mucho de la mecánica de esos brazos y de que estén bien calibrados para acertar a cada uno de los pocillos de estas placas de lisa, hace que sea muy complicado. En algunos casos dan muchos problemas y enlentecen a veces el trabajo del laboratorio. Si bien entonces los ELISA automatizados tienen problemas con los brazos robóticos, existe otra alternativa que solventa o que salda eso, que son los ensayos de micropartículas. ¿Y qué es lo que son esos? Surgen como alternativa entonces a estos ELISA automatizados. Entonces, como hay brazos robóticos para estas placas 96 pocillos, requieren de mantención constante estos brazos. Lo que ocurre acá es que se utilizan micropartículas que son la fase sólida del ensayo de ELISA. En los ELISA hablábamos de que eran las pruebas con soporte fase sólida. Acá también es lo mismo, pero la fase sólida está dada por micropartículas. Y las micropartículas son las que estarían entonces recubiertas de anticuerpos o antígenos, dependiendo de lo que queramos determinar. Pero piensa, las micropartículas serían como unas esferas pequeñas, por lo tanto, ya no es una superficie plana del fondo de un pocillo, sino que es un objeto tridimensional. Por lo tanto, gracias a eso, también se amplía la superficie de contacto entre antígeno y anticuerpo, provocando una gran ganancia aquí. Por lo tanto, si tenemos una superficie mayor de contacto, entonces se disminuyen los tiempos de incubación, comparando a un protocolo de ELISA en placa de 96 pocillos.
El primer ensayo de micropartículas que vamos a analizar se llama inmunoensayo enzimático de micropartículas, o abreviado como MIA, por su sigla en inglés. ¿Qué ocurre con esto? Entonces tenemos de que traslada el ELISA que se realizaba en pocillo a micropartículas. Específicamente este traslada una variante de ELISA que se denomina ELFA, en donde la reacción enzimática final no genera un producto colorido, sino que genera un producto fluorescente. Entonces probablemente vean siglas como este estilo, como ELFA, que son en realidad derivación de ELISA, pero lo que hace al final es que genera un producto, en este caso, fluorescente. También hay otras reacciones que generan productos quimioluminiscentes. Entonces, con estos ensayos lo que tenemos es que las micropartículas están cubiertas con la molécula de captura específica para lo que queremos determinar. Entonces lo que tenemos acá es tenemos un centro de la muestra donde se depositan las micropartículas con molécula de captura más la muestra y se transfiere finalmente a un vaso de reacción. Entonces tenemos la muestra más el reactivo que tiene la molécula de captura que contiene estas micropartículas y todo en conjunto se van a transferir a un vaso de reacción. En el vaso finalmente es transferido al centro de procesamiento en donde este lugar alcanza la temperatura de reacción. Como bien van a ver en la guía, todos estos procedimientos, y como ya también analizamos, la reacción antígeno-anticuerpo requiere estandarizaciones de temperatura y de pH. Por lo tanto, tiene que alcanzar esas temperaturas de reacción. Y finalmente los complejos se transfieren a una matriz de fibra de vidrio, que es la que va a unir a la micropartícula, que es la que posee nuestra molécula de captura y la que tiene que haber capturado los elementos presentes en la muestra. Puede ser un poco complejo de explicar así, pero normalmente vamos a analizar un esquema de este ensayo. Antes de analizar entonces este esquema, hay que recordar que viene el paso final donde se agrega el sustrato para formar el producto, en este caso fluorescente. Entonces, ¿cómo funciona acá? Vemos los siguientes esquemas que representan algunos de los elementos que vamos a utilizar en ensayos de micropartículas. ¿Ya? Desde la micropartícula, la molécula determinada, la matriz de fibra de vidrio, el anticuerpo secundario con su enzima conjugada, el sustrato y el producto. ¿Cómo funciona esto? Entonces tenemos en la primera instancia que se incubaban las micropartículas más la muestra. Las micropartículas están con la molécula de captura, que en este caso sería un anticuerpo específico contra este antígeno. Luego entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que ocurre finalmente la unión de antígeno-anticuerpo y para pasar finalmente las micropartículas se unen irreversiblemente a la fibra de vidrio. Y entonces todos los elementos que no se unieron a las micropartículas, o sea, a este anticuerpo, van a ser eliminados de la reacción. Piensa que esta es una muestra, la muestra está llena de anticuerpos, lleno de antígenos, lleno de muchos elementos que no son de nuestro interés para cuantificar, por eso se basa en la matriz de vidrio. Por lo tanto, tenemos entonces la reacción antígeno-anticuerpo, donde tenemos nuestra molécula a cuantificar, que fue unida, la que está unida a las partículas, a las micropartículas, y estas a su vez se unen irreversiblemente a la matriz de fibra de vidrio. Por lo tanto, eliminamos el resto de lo que nos unió. Entonces, el paso siguiente, que es lo que sería, de acuerdo al elemento que están nombrados aquí, sería evidenciamos esta reacción antígeno-anticuerpo, de acuerdo a las preguntas que les planteaba en la clase pasada. Hasta el momento no la podemos evidenciar. Sabemos teóricamente que se unió, pero no la podemos evidenciar hasta que agreguemos finalmente a nuestro querido anticuerpo secundario, que en este caso sería, si lo vemos desde este punto de vista, contra otro epítope de ese mismo antígeno que está conjugado con la enzima fosfatasa alcalina. Y esta enzima, como yo también le expliqué en los protocolos de ELISA, tiene la capacidad de formar complejos fluorescentes, quimiluminiscentes y de color. Por lo tanto, se agrega el sustrato, en este caso es el 4-metil umbelliferil fosfato, el cual se metaboliza hasta formar metil umbelliferona, el cual tiene capacidad de fluorescencia y se puede leer en un lector de fluorescencia. Por lo tanto, ahora recién se pudo evidenciar la reacción antígeno-anticuerpo que hasta este paso no se podía evidenciar. Un siguiente tipo de ensayo de partículas sería los inmunoensayos magnéticos quimioluminiscentes. ¿Qué es lo que es? Este saldría como CMIA por su sigla en inglés. ¿Y qué es lo que es? Es similar a los microensayos de partículas en matriz de fibra de vidrio que vimos anteriormente, como el MEIA,
pero en este caso la reacción de enzimas utiliza una reacción quimiluminiscente y no fluorescente. La gracia de la quimiluminiscencia es que entrega una alta sensibilidad y es fácil de medir. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Acá ya no vamos a utilizar una matriz de fibra de vidrio, sino que tenemos partículas que son magnéticas. Estas micropartículas son magnéticas y por lo tanto estas son las que nos van a dar la facilidad y poder eliminar a las micropartículas de los otros elementos presentes en toda esta muestra. Nuevamente vamos a continuación ver un ejemplo. En este ejemplo, entonces tenemos también identificando todos los elementos que van a participar en esta reacción, destacando, a diferencia del anterior, que ahora tenemos, en vez de una matriz de fibra de vidrio, tenemos un campo eléctrico, porque nuestras micropartículas son magnéticas. Y ahora tenemos nuestro anticuerpo secundario conjugado a otra molécula que es el acridimum éster y, nuestros elementos necesarios para la reacción final. Entonces, ¿cómo va a funcionar acá? Bajo la misma lógica. Entonces tenemos, se agregan las micropartículas que tienen las moléculas de captura, que en este caso serían anticuerpos específicos contra este antígeno que queremos determinar o cuantificar. Entonces ocurre la reacción antígeno-anticuerpo, ya son nuestros elementos, y hasta aquí tenemos la reacción antígeno-anticuerpo, pero también tenemos muchos otros elementos, por lo tanto nos basamos en formar un campo eléctrico. ¿Para qué? Para atraer a nuestras partículas magnéticas, las cuales van a ser atraídas, y finalmente así eliminamos todos los otros elementos que no se unieron a nuestra molécula de captura. Entonces en el paso final tenemos este complejo inmune de reacción antígeno-anticuerpo más encima unido a este campo magnético, y nos queda realizar el siguiente paso. El siguiente paso es que evidencia la reacción antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, se agrega anticuerpo secundario con su molécula, con su enzima, en este caso acridimum éster. ¿Y qué es lo que hace esta molécula? Es que en base a una reacción con peróxido de hidrógeno y iones hidroxilo, se genera un producto químico que además, en base a esta reacción enzimática, genera luz. Eso es en base a la quimioluminiscencia, que es generar luz a partir de una reacción enzimática, en este caso en base a peróxido de hidrógeno y hidroxilo, los cuales cataboliza esta enzima y genera un producto o una reacción que va a generar también un producto que genera también luz, la cual se detecta en un fotodetector y obtenemos finalmente las unidades denominadas unidades relativas luminiscentes. Su sigla, por si acaso, acá está en inglés. Es similar a lo que vimos anteriormente, con pequeñas sutilezas. Ya agregamos dos diferencias que pueden ver acá. Ahora, esto que estoy mostrando acá está dentro de los soportes de técnicas automatizadas. Por lo tanto, basta con que nosotros tengamos cargado este reactivo en el equipo, agreguemos la muestra, entonces la muestra va a seguir todos estos pasos automáticamente y finalmente nosotros obteniendo este resultado. Pero esto fue todo lo que ocurrió dentro de ese equipo para obtener este resultado. ¿Qué ocurre si ahora, en vez de detectar antígenos, queremos detectar anticuerpos para evidenciar la respuesta inmune contra algún patógeno en particular, por ejemplo? Esta micropartícula magnética entonces tendría que estar recubierta de antígenos recombinantes, que son fabricados. Entonces, ¿cómo ocurriría la reacción? Tenemos nuestra micropartícula que está con su molécula de captura, en este caso, ¿cuáles son los antígenos? ¿Para capturar qué cosa? Los posibles anticuerpos que estén presentes en la muestra, específicos contra este antígeno. Por lo tanto, los va a capturar y por medio del campo magnético nuevamente vamos a traer las micropartículas más los complejos antígeno-anticuerpos que se formaban acá para llevarlos finalmente y eliminarlos del resto de partículas que no reaccionó. Por lo tanto, el elemento o como se tendría que revelar la reacción tendría que ser con un anticuerpo secundario, pero como estaba detectando anticuerpos, este anticuerpo secundario tiene que ser contra la clase de la inmunoglobulina humana que está conjugado con esta molécula de acridimum éster que vimos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, si queremos ver la respuesta inmune primaria contra ese patógeno, tendrían que ser anticuerpos de clase anticuerpos contra la IgM humana, o si queremos ver ya la respuesta inmune secundaria o la respuesta de memoria,
pudiésemos ver utilizar anticuerpos contra la IgG humana conjugado con esta molécula de acredium éster. Por lo tanto, tenemos la reacción antígeno-anticuerpo, se le agrega los sustratos que ya vimos anteriormente y se va a formar entonces esta reacción que genera luz, la cual va a hacer llegar a este fotodetector y va a entregar unidades relativas luminiscentes. Es así entonces como esto funciona. Probablemente esto no lo vamos a ver, sino que ocurre dentro de un equipo, pero ustedes deben manejar esto muy bien. Esto ocurre así. Y este ejemplo entonces, como se van a entender, es cómo se podía detectar eh, la respuesta inmune contra ciertos patógenos. ¿Ya? Por ejemplo, en los bancos de sangre existe tamizaje contra bastantes microorganismos en los donantes de sangre, pero el tamizaje ocurre no es buscando microorganismos, sino que es la respuesta inmune contra él. Uno de los ejemplos de los que se busca ahí es el VIH. También se busca virus de la hepatitis B, hepatitis C, también contra sífilis. Entonces, todos estos ensayos de micropartículas se recubren con antígenos específicos para esos que son específicos de esos microorganismos, por lo tanto se busca la respuesta inmune contra ellos. Otra variante es el inmunoensayo electroquimioluminiscente. ECLIA se denomina, entonces ahora, ojo, no es quimioluminiscente, sino que es electroquimioluminiscente. ¿Y cómo funciona? Esta es una tecnología que desarrolló Roche para sus equipos marca Cobas, los cuales utilizan entonces la tecnología del MEIA con quimioluminiscencia, pero ahora esta está desencadenada por voltaje. Entonces, por eso es el electro, ya no es una reacción enzimática que agregamos un sustrato para generar un producto, sino que agregamos voltaje para ocurrir la reacción. Por lo tanto, ya no es una reacción enzimática. Y aparte, por lo menos, este ensayo se basa también en la afinidad de la biotina por la streptavidina, que eso analizamos en la clase pasada, y utiliza otra molécula que se denomina rutenium, que es el revelador, que al ser excitada por voltaje genera fotones y por lo tanto, la gracia que tiene también esta molécula es que tanto antígenos como anticuerpos pueden ser rutenilados. Se puede conjugar a ello para poder generar estos ensayos de laboratorio. Para entender mejor este ensayo, entonces tenemos cómo funciona. Tenemos nuestra molécula eh, de rutenio conjugado con anticuerpo que contra la molécula que queremos cuantificar. Esta es la molécula que se quiere cuantificar. Y tenemos un anticuerpo que está contra la misma molécula que queremos cuantificar, pero conjugado a biotina. Y por otra parte tenemos entonces las micropartículas magnéticas, pero estas están conjugadas con streptavidina. ¿Cómo funciona entonces esto? Se agrega entonces en un cóctel la muestra conteniendo este anticuerpo conjugado a rutenium, al otro anticuerpo secundario conjugado con biotina y a la micropartícula magnética conjugada con streptavidina. Como este ensayo está bien diseñado, entonces no hay reacciones cruzadas y el orden de reacción tiene que ser de la siguiente forma de acuerdo a las especificidades. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos nuestra molécula, el antígeno que queremos cuantificar, en un extremo, en un epítope está unido este anticuerpo que está conjugado al rutenium y en otro epítope tenemos al otro anticuerpo que está conjugado con biotina. Entonces la biotina, como sabemos, tiene una altísima afinidad por la streptavidina y se va a unir a la streptavidina que está presente en ¿quién? En las moléculas, en las micropartículas magnéticas. Y si bien aprendieron de los protocolos anteriores, que lo que viene a continuación es separar toda esta reacción de los elementos que no reaccionaron. Por lo tanto, es utilizar el campo magnético para atraer todos estos complejos. Y finalmente, como les dije, ya con esto evidenciamos la reacción antígeno-anticuerpo, todavía no. Nos falta el paso final que es revelar. Y como ocurrió en este caso, el equipo lo que hace es dar voltaje para que la molécula de rutenium genere fotones, los cuales son cuantificados por su fotodetector. Y así como funciona, es más o menos similar a lo que vimos anteriormente, pero la diferencia está en que utiliza otras moléculas u otros elementos para poder generar estas combinaciones y estas cuantificaciones. Estos son ejemplos genéricos. Acá, por lo tanto, ensayos particulares, ustedes pueden buscar cuáles se basan en este tipo de tecnología o cuáles se han diseñado o para cuáles venden kits. Pero yo acá estoy explicando a nivel genérico para aplicar para distintas moléculas que se pueden llegar a detectar o cuantificar.
Otro formato, ya saltando los ensayos de micropartículas, la automatización para anticuerpos antinucleares. También se ha intentado de automatizar ese proceso. Como bien dijimos, el método gold estándar en la clase pasada es la microscopía de fluorescencia. Entonces, en la microscopía de fluorescencia no refiere a la metódica de tinción, sino que en realidad el método de automatización nos dice de que hay brazos que realizan el pipeteo, sino que es en realidad el uso de algoritmos computacionales para detectar los patrones en los resultados. No es como que viene un equipo y va a agregar la molécula, la sobre el paciente, después anticuerpos secundarios. No, acá el concepto de automatización se habla de que los algoritmos computacionales puedan leer el resultado. Porque recuerden acá es un resultado de microscopía de fluorescencia. Entonces generalmente se han diseñado soportes o como equipos que son sellados, que en realidad son microscopios, que uno inserta los slides donde se hizo la reacción y el equipo obtiene las imágenes y determina finalmente si es que está o no está positiva la muestra. Por lo menos estos equipos tienen una alta eficiencia para determinar entonces los resultados positivos y de los negativos. Y también algunos tienen la capacidad de detectar distintos patrones. Sin embargo, su uso, si bien han utilizado, pero siempre recae en lo mismo. La corroboración de los resultados requiere de la inspección final del ojo humano. ¿Ya? No es como que se pueda confiar 100%. Como vemos en esta tabla, vemos distintos equipos de algoritmos para cuantificar o detectar anticuerpos antinucleares. Se ha visto, por ejemplo, si son capaces de detectar este positivo o negativo. Todos sí, pero sin embargo, acá, hay otros que tienen la capacidad de detectar distintos tipos de patrones, de acuerdo a esta simbología, o hay otros que no, que simplemente se detectan si que está positivo o negativo. Son como las distintas variantes que han ido o complejizando de acuerdo a los tipos de patrones que existen. Recordando que existen distintos patrones, pero si bien han visto la guía en la sección de anticuerpos antinucleares, la tabla de interpretación de patrones es gigante y también requiere de ver si es que está marcando componentes de la mitosis o no está marcando a estos elementos. Los invito a que si han estado viendo esta presentación de principio a fin, tomar un descanso de continuar con la próxima parte que es de citometría de flujo, donde cambiamos el switch y hablamos solamente de citometría de flujo. De acá en adelante, la clase está enfocado en hablar de citometría de flujo. Entonces, ¿qué es la citometría de flujo? Por su palabra como tal, citometría de flujo lo podemos describir que son medición de células, pero esta medición está dentro de un flujo constante de las células, las cuales va a hacer que después lleguen hasta un láser. Y cuando las células llegan a este láser podemos tener tres parámetros básicos, siendo el primero la interrupción propia del láser que pueden hacer las células, y esa interrupción correspondería a una medida del tamaño o forward scatter o FSC, el cual involucra ángulo de dispersión de 0,5 a 5 grados en la misma dirección del láser. El siguiente parámetro es cuando la misma célula interrumpe el láser, también dispersa la luz de este láser en distintos ángulos, y esta dispersión es reflejo de la complejidad interna, o size scatter o abreviado como SSC, lo cual involucra ángulo de dispersión de 15 a 150 grados. Estas dos siglas, FSC y SSC, es muy importante que las recuerden porque la imagen a continuación o más adelante tienen ya ese concepto. Entonces, FSC es tamaño y SSC es complejidad interna. El tercer parámetro entonces que el láser nos puede permitir obtener a partir de una célula es la fluorescencia, ya siempre y cuando existan elementos que se exciten con ese láser para poder emitir fluorescencia. Entonces la fluorescencia es un elemento bien fundamental dentro de la citometría de flujo, que vamos a ver después por qué es tan fundamental. Pero para un citómetro de flujo, estos tres parámetros, al tener datos numéricos de estos parámetros, él determina que lo que pasó a través de ese láser, que lo que es un evento. Por lo tanto, evento es el nombre técnico que se le otorga a todos los elementos que pasan a través del láser. ¿Y qué elementos pueden ser estos? Pueden ser las mismas células que estamos analizando, distintos tipos celulares. Vamos desde células eucariontes hasta células procariontes, bacterias en ese sentido.
hongos, en el caso de eucariontes, células de cultivo animal, células de algún cultivo procedente de ratón, entre otras cosas. ¿Ya? También lo que puede ser un evento pueden ser restos celulares. Por algún motivo las células se destruyeron o ya venían destruidas de antes. Todos esos restos celulares aparecen ahí también y tienen un valor de tamaño, complejidad y fluorescencia. No va a ser igual que una célula, pero igual tienen un valor. Y también que otra cosa puede ser evento, partículas de polvo. Todo lo que pase por ese láser va a obtener un valor de tamaño, complejidad interna y fluorescencia. Sobre la fluorescencia también hay que tener claro que gracias a los distintos filtros de longitudes de onda, la fluorescencia es el parámetro que le entrega mayor versatilidad finalmente a la citometría de flujo, permitiendo análisis multiparamétricos. ¿Por qué? Porque tenemos filtros que permiten el paso para un cierto rango de longitud de onda que puede ser de color verde, otra que sea color naranjo, otra que sea rojo, o dentro del rojo hay mucha longitud de onda involucrado que puede estar el rojo temprano o el rojo lejano. Hay muchas opciones que se pueden llegar a analizar entonces por fluorescencia. ¿Qué podemos llegar a medir por citometría de flujo? Lo que normalmente se miden son células en suspensión en forma unicelular. Eso es importante, tiene que estar en forma unicelular. En el caso de lo que aplica bastante esta presentación, los leucocitos de sangre periférica están disponibles en forma unicelular. Pero también podemos ver glóbulos rojos, fitoplancton, bacterias, levaduras. Distintos tipos celulares pueden ser analizados por citometría de flujo. Pero en el caso como muestra esta imagen, blastocisto, que es un complejo multicelular, entonces este tipo de complejo multicelular o las células en cultivo, especialmente las células adherentes, requieren de procesos previos de separación, por ejemplo tratamientos con tripsina para evitar las uniones intercelulares o filtrarlas también para asegurarse de que van a pasar en formato unicelular. Si es que ustedes trabajan en citometría de flujo con células adherentes y no tienen esos cuidados, es muy probable que el equipo, como pasa por un tubo que es bastante delgado y que está pensado para que las células pasen de formadas en línea, es muy probable que lo puedan llegar a tapar. Y eso es una complicación bastante grande en un equipo que requiere de flujo. Recordando de la clase anterior lo que es la fluorescencia, cuando hay una luz que incide sobre este fluoróforo, está a emitir fotones que al estabilizarse emite estos fotones de cierto color que es distinto al color de la luz incidente, porque acá muestra una luz de color celeste, pero la fluorescencia es de color verde. Y eso es lo que nosotros por lo generalmente, cuando hablamos de microscopía de fluorescencia, es lo que vemos, y lo que en citometría de flujo, lo que nos estaría demostrando los gráficos. Y cuando no incide la luz, el fluoróforo vuelve a su estado basal y no emite ninguna fluorescencia. Recordando eso, y eso es recordar por qué, porque bajo ese fenómeno y utilizando distintos anticuerpos conjugados con fluoróforo o bien utilizando sondas fluorescentes que marcan alguna cosa en particular de la célula, podemos tener distintas células marcadas, como acá vemos un grupo de células en cultivo, grupos de neuronas también, o inclusive células altamente diferenciadas y especializadas como aparecen en la imagen. Entonces todo eso se podría ver por citometría de flujo, pero esto es lo que nosotros veríamos en microscopía de fluorescencia. Nosotros lo que tenemos en el citómetro de flujo es un resultado más cuantitativo de estos elementos que observamos acá. ¿Cómo funciona un citómetro de flujo? Voy a dedicar bastante tiempo a esto. Esta es una imagen bien pausada para ir entendiendo paso a paso cómo esto ocurre. En primer lugar, tenemos una cubeta de flujo que está dentro del equipo en donde involucra un líquido envolvente. ¿Y por qué hablo del líquido envolvente? Porque dentro hay un tubo que es el que trae el flujo de la muestra. La muestra se aspiró en una boquilla especial del equipo y la trae por este flujo. Las células van dispersas en este líquido hacia esta dirección. ¿Qué ocurre? Por la acción del líquido envolvente que está a una presión constante y el flujo de la muestra que va a una presión mayor, va a obligar que las células finalmente pasen formadas una tras otra. Y ese es el principio inicial para la separación. Bueno, esta es la descripción clásica porque hoy en día también existen citómetros de flujo que no requieren de líquido envolvente, sino que por medio de ultrasonido favorecen que las células se formen una tras otra. Entonces, considerando que esta es la cubeta de donde está pasando las células con el líquido envolvente y acá está el líquido donde vienen las células en suspensión y en formato unicelular,
Entonces llegamos al siguiente punto, que es el láser. El láser que está en otra posición va a enviar su luz que va a incidir hacia un cierto punto donde van a estar pasando las células. El láser va a incidir siempre en forma constante hasta un detector, que esto es lo que involucra acá, esto es un detector en particular. ¿Qué va a hacer entonces? En ese lugar, este punto es súper fundamental donde el láser incide y pasa a las células, porque eso lo denominan comúnmente como el punto de interrogación, que es el lugar entonces donde el láser incide sobre las células. O puede ser al revés, donde las células inciden sobre el láser, pensando que esto es constante y lo que va variando acá es la cantidad de células que van pasando por aquí. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre ahí. Para aclarar qué es lo que ocurre con las células una vez que pasan por este flujo, tienen dos alternativas. Van hacia un desecho donde son eliminadas o simplemente pueden ser recuperadas para extraer en otro tubo siempre y cuando el citómetro de flujo tenga el sistema para cell sorting, que eso quiere decir que se pueden recuperar las células. Bien, pero nuestro punto de interés ocurre acá, en el punto de interrogación. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que acá, ya como ya vimos, está la interrupción de la luz y también está la difracción de la luz y también la fluorescencia. Todo eso, la difracción de la luz más la emisión de la fluorescencia, lo pudiésemos representar en esta imagen que está acá. Porque toda esa luz que piense que esto es tridimensional, gracias por distintos filtros o espejos, o también por cables de fibra óptica y prismas, hace que lleguen a un punto en común, se ordenan y que vayan todas dirigidas hacia el mismo lugar. Y en esa dirección va a hacer que digamos, todas las longitudes de onda o los distintos colores de luz pueden ser ordenados. Este orden lo vamos a expresar aquí. Esta línea representa toda la luz que va a pasar acá y va a llegar hasta un punto ciego donde simplemente se pierde la luz. ¿Ya? Entonces, para ver esto, en primer lugar, ¿qué va a ocurrir? Luego, por la acción de otros filtros, que son filtros de fluorescencia o filtros de distintas longitudes de onda, van a permitir, como dice ahí, el paso de cierta longitud de onda y como dejan pasar un cierto rango de longitud de onda, el resto la reflejan. Esa es la gracia con estos filtros de fluorescencia. Recuerden que la longitud de onda, ciertos rangos involucran un color que que van a los distintos rangos de longitud de onda y que se asocian con un color que observa el ojo humano. ¿Ya? Por lo tanto, estos filtros van a ayudar entonces a poder, entre comillas, esto que está aquí, esta luz que salió de acá, que era la mezcla entre la luz difractada de aquí, más la emisión de la fluorescencia, a parcializarla bien y llevarla a su respectivo detector. Por lo tanto, en el primer ejemplo mostramos que el láser o toda la luz de color azul, todo lo que está de ese rango de longitud de onda, por este filtro va a ser reflejado y el resto va a pasar a través de él. Y en este caso, ¿para qué se va a reflejar? Para llegar hasta este elemento, que es un detector de luz. Lo mismo ocurriría con el segundo filtro de esta imagen, que vemos que ahora este va a filtrar o va a reflejar la luz verde y el resto lo va a dejar pasar. Y llegando también a otro detector distinto del de acá. En tercer lugar, siguiendo este mismo esquema, entonces con la longitud de onda de color naranjo se va a reflejar y va a llegar a su detector. Y la longitud de onda de color de rojo va a reflejarse, entonces va a llegar a su otro detector. Acá entonces teniendo cuatro detectores de luz, son los que llegan hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos detectores? Tienen la importante misión de convertir la luz que llega aquí, o sea, esto, a una señal digital. Pensando que por cada célula que pasa aquí va a ocurrir un patrón distinto o intensidad distinta que va a llegar acá. Esto ocurre en milésimas de segundo y por lo tanto eso lo tiene que convertir en una señal digital. ¿Se entiende? Si observamos bien esta luz azul que está aquí, tiene un objetivo en particular. ¿Y cuál es? Ver el segundo parámetro básico, que era la complejidad interna, porque era luz difractada y era del color del láser. Fíjense, el láser que vemos acá es de color azul y lo que llega acá es azul. Es lo mismo que se reflejó acá en distintos ángulos, que se ordenó acá y se llevó hasta acá para saber en cierto grado la complejidad interna celular.
El tamaño, como dijimos, era la interrupción de la luz, por lo tanto hay un detector que tiene que estar en la misma dirección en la que incide el láser para ver estos ángulos de 0,5 a 5 grados de dispersión de la luz. ¿Ya? Por eso este es el detector para tamaño y este es para complejidad. Y estos son los distintos detectores para fluorescencia. Acá muestro 3 de fluorescencia, pero hay equipos que tienen 8 o más. Depende también de la cantidad de láser que estos equipos posean. Continuando entonces con este esquema que ocurre a continuación, como convertimos entonces la señal digital proporcional a la luz en proporcional, entonces todo esto tiene que llegar al computador que está asociado al citómetro de flujo para ordenar y mostrar los datos. ¿Ya? Los datos que vamos a ver finalmente es reflejo del análisis que el equipo adquirió y solamente nosotros nos está mostrando los datos. Ahora quiero enfocarme nuevamente en el punto de interrogación, lo que está ocurriendo en ese lugar cuando el láser incide sobre las células. ¿Qué es lo que ocurre en este lugar? Vamos a verlo como más magnificado. Entonces tenemos acá el láser incidente. En este caso estamos mostrando un láser que tiene una longitud de onda de 488 nanómetros, que es un color azul. ¿Qué ocurre? Llega una célula, intercepta ahí. Para nuestro caso en particular, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos también la presencia de anticuerpos que están conjugados a distintos fluoróforos. Por ejemplo, acá tenemos este anticuerpo que marca un componente que está en la membrana plasmática de la célula que tiene un fluoróforo de emisión de color verde. Y acá tenemos otro anticuerpo que marca un componente que está dentro de la célula, que es específico del componente dentro de la célula y que tiene un fluoróforo de color rojo. Por lo tanto, la señal positiva que muestre para el fluoróforo verde está indicando que lo que está en la membrana es la proteína que busca este anticuerpo está. Y lo mismo ocurre con este anticuerpo. Si la señal de este color indica es porque el anticuerpo se unió y por lo tanto la proteína dentro de la célula está. Por lo tanto, la luz incide y en primer lugar tendríamos la luz que se desvía para ver la complejidad interna, en este caso en particular. También tendríamos la emisión de la fluorescencia de color verde asociada para este anticuerpo y también la emisión de fluorescencia de color rojo que está asociada con este anticuerpo. Entonces, todos estos, más la luz que incide, van a llegar a sus respectivos detectores que los simbolizamos acá para poder analizar qué es lo que está presente o ausente en esa célula. Entonces, eso es cómo funciona un citómetro de flujo, el esquema general, pero después cómo ordenamos toda esta señal digital que pasa al computador, cómo se ordena por medio de gráficos. ¿Y cómo ordenamos y cuáles son estos gráficos? Tenemos dos tipos en general. En primer lugar, los gráficos de un eje, que son los histogramas, en donde tenemos el parámetro visto, que puede ser tamaño, complejidad interna o las distintas fluorescencias, versus la cantidad de eventos que tienen ese nivel del parámetro. Dicho en pocas palabras, acá tenemos dos ejemplos de histogramas. Vean acá, en el eje Y muestra count, que es la cantidad de eventos, y acá es el nivel de señal para este canal o para este otro canal. Fíjense acá, muestran como distintos peaks, donde por ejemplo acá indica que hay cierta cantidad de eventos para este nivel de este canal. Y acá está un poco más ordenada la información, está como muy homogénea la distribución, acá tenemos digamos doble distribución de datos. ¿Ya? Hasta el momento voy a dejar así para evitar decir otro complejo que va a haber más adelante que se denomina población. Este sería un gráfico de un eje, por lo tanto si hay de un eje existen gráficos de dos ejes, que serían los dot plots. ¿Y qué serían estos dot plots? Que sería la combinación de un parámetro del citómetro de flujo versus otro, por ejemplo, tamaño versus complejidad, complejidad versus nivel de fluorescencia, o fluorescencia del canal 1 versus fluorescencia del canal 2, como ocurre acá, fluorescencia de un canal versus la fluorescencia de otro canal. Eso es un poco lo que involucra. Ahora, si alguien se fijó bien, revisen los canales de acá. Este canal versus este de acá. ¿Se dan cuenta de algo? Estos dos canales coinciden, son los mismos que mostramos aquí. Este canal es el de acá y este es el de acá. Por lo tanto, las imágenes que están viendo acá corresponden a un mismo tubo que se analizó por citometría de flujo y se adquirieron los datos y se están ordenando la información. Por ejemplo, por lo tanto, esto quiere decir que ese dot plot que está aquí es una superposición de estos dos histogramas, como lo podemos detallar a continuación. Entonces tenemos este histograma de este canal y este histograma que es el de aquí, de este otro canal, se obtiene lo siguiente. Fíjense, en el canal de aquí
Acá tenemos una distribución uniforme que representaría esto que vemos acá. Pero esto se observa en un solo eje, pero como tenemos dos ejes, fíjense en este canal de acá. Tenemos esta gran distribución de aquí que correspondería a esto mismo de acá, ¿cierto? Pero está este elemento, desde este punto de vista, este elemento que corresponde a estos eventos de acá. Entonces están distribuidos en la lógica de dos canales. Y por lo general cuando ocurre esto, los datos tienden a formar estas agrupaciones, o como está aquí, o esto que está acá, y esto que está acá, y estas agrupaciones se denominan poblaciones. ¿Ya? Eso es lo importante que tenemos que analizar hasta el momento. Más información vamos a ir sacando de a poco. Para interpretar los gráficos, entonces acá tenemos un histograma, como ya vimos que es un canal eh, que es de un solo eje. Miren acá, quiero que vean esto que está acá en rojo, que corresponde a una muestra, y acá muestra un control negativo que está como delimitado con solamente esta línea del borde negro, o más gris tenue, como se observa aquí. Creo que se observa, fíjense, este grupo población celular, después de haber hecho algún tratamiento o alguna otra cosa, se desplaza más hacia la derecha. ¿Sí? Eso es lo que se observa aquí respecto a un control negativo que estaba a este nivel. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto? De un histograma que mientras más a la derecha hay más intensidad del canal que se está observando. ¿Ya? Por lo tanto, esta población que está aquí sabemos que tiene más intensidad de señal para este canal que esta población de aquí y que respecta también al control negativo. ¿Qué ocurre con el dot plot, que son de dos ejes? Tenemos entonces, extrapolando el histograma, que mientras más a la derecha hay más intensidad, pero como son superposiciones de dos histogramas, hay que mirarlo es en la otra dirección también, que mientras más arriba hay más intensidad para este canal ahora. Más a la derecha es para este canal. Esa es la forma que se puede ver. Y eso es lo que yo les puedo decir que lo más básico que podía desprender de un gráfico, si ustedes lo observan, cualquier gráfico de sistemetría de flujo, pero los detalles más finos los van a obtener cuando conocen los marcadores utilizados. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense acá, CD8 y CD4, yo creo que esos dos marcadores les debe sonar y los deben conocer. Entonces ya pueden tomar alguna idea de qué se podría significar esto. Recordándole que CD4 es marcador para linfocitos T helper y CD8 es un marcador para linfocitos T citotóxicos. Ahora, los detalles también, aparte de conociendo los marcadores, se pueden obtener cuando observamos los puntos de corte. Si vieron los gráficos anteriores, vieron que había unas líneas, y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante de qué es lo que es un punto de corte. Pero antes quiero hacer un paréntesis. El almacenamiento de los datos, convirtiendo entonces las señales lumínicas en digitales proporcionales que quedan almacenadas en el computador. Por lo tanto, a cada evento que pasa por ese láser, el citómetro o que llega finalmente a su detector, el equipo le va a entregar un valor para tamaño, complejidad y los distintos canales de fluorescencia, le va a entregar un valor numérico. Y por lo tanto, con los gráficos es lo que ordenamos finalmente esos eventos. ¿Ya? Y como les dije, cuando tenemos, de acuerdo al orden, es que se pueden formar poblaciones. Por ejemplo, acá en rojo vemos que hay dos poblaciones. En el dot plot podemos ver a simple vista que tendríamos tres tipos de poblaciones, eh, siempre y cuando se observan acá no la densidad de eventos. ¿Ah? Pero acá ustedes pueden ver muchos puntos, pero generalmente cuando hay poblaciones es cuando hay densidad de eventos. Y acá podemos ver una población, dos, tres y cuatro. ¿Ya? Esas son las poblaciones. Para el estudio entonces de poblaciones celulares se definen los puntos de corte y ese punto de corte para qué lo que es para seleccionar y definir lo positivo y lo negativo de cada canal o fluoróforo. Principalmente de positivo y negativo aplica para fluoróforos. Para complejidad y tamaño no aplica positivo y negativo porque eso es un matriz variable. Por ejemplo, acá tengo un histograma. Miren este histograma. Acá hay un punto de corte y este punto de corte, como les dije, el histograma, mientras más a la derecha más intensidad la señal, quiere decir que del punto de corte a la derecha consideramos de que es señal positiva para el canal. En el caso de que fuese un fluoróforo, un anticuerpo con un fluoróforo, quiere decir que de aquí para adelante podemos decir de que la proteína está presente en la célula que estamos analizando. Y de aquí a la izquierda es que no está, está ausente.
que por lo general se determina este negativo porque nosotros pasamos un control que se denomina autofluorescencia, que son cuando las células las colocamos sin los fluoróforos que vamos a determinar, y ese es el lugar donde se posicionan. Eso es una ayuda para poder hacer los canales de controles positivo y negativo. El caso del dot plot, como ya es son dos histogramas superpuestos, acá hay 4 posibilidades. Y acá los puntos de corte son 2. Tenemos que pensar la lógica de derecha e izquierda y también la lógica de abajo y arriba. Siendo de izquierda a derecha reflejándose para el eje X y de abajo y arriba para el eje Y. Por lo tanto, el que está abajo a la izquierda sería doble negativo. Lo que está acá sería positivo para uno y negativo para otro. Lo que está arriba a la izquierda sería negativo para uno y positivo para otro. Y arriba a la derecha sería doble positivo, positivo para uno y positivo para otro. Con un análisis, un ejemplo más amigable, vemos este gráfico de CD3 versus CD19. Dicho sea el paso, para recordarles, CD3 es un marcador específico de linfocitos T y CD19 es un marcador específico para linfocitos B. Por lo tanto, con este gráfico queremos ver linfocitos, cuántos son linfocitos B y cuántos son linfocitos T. Mira, el gráfico inferior izquierdo, o lower left, ¿qué es lo que involucra? Involucra que es señal negativa tanto para el eje X como para el eje Y, por lo tanto es negativo tanto para CD3 y CD19. Por lo tanto serían linfocitos que no son ni T ni son linfocitos B. Eso quiere decir, ¿cuáles pueden ser eso? Pueden ser natural killer, por ejemplo. U otras subpoblaciones linfocitas, nosotros hemos visto las más comunes, pero también se han descrito bastante más. El cuadrante inferior derecho, o lower right, representa que es señal positiva para el eje X y a su vez es negativa para el eje Y. En pocas palabras, con estos ejemplos, sería positivo para CD3 y negativo para CD19. ¿Y qué linfocito tiene CD3 y no tiene CD19? Son los linfocitos T. Acá estarían todos los linfocitos T de una persona. El cuadrante superior izquierdo, ¿qué es lo que tenemos? Es negativa para el eje X, porque está a la izquierda de este punto de corte, y a su vez es positiva para el eje Y, porque está arriba de este punto de corte. Por lo tanto, para este ejemplo no tiene CD3, pero sí tiene CD19. ¿Y qué linfocitos tienen CD19 y no tienen CD3? Son los linfocitos B. ¿Ya? Entonces acá tenemos todos los linfocitos B de una persona. Y el último cuadrante, que es el superior derecho, tenemos entonces que es positiva para ambos canales, para este del eje X y este del eje Y. Por lo tanto, serían linfocitos que son CD3 y CD19 positivo. ¿Y qué linfocito de sangre periférica ustedes conocen que es CD3 y CD19 al mismo tiempo? No existen. Y de hecho, si se dan cuenta, hay como 3 o 4 puntos en esta imagen, en ese cuadrante, pero probablemente se vea que es un ruido de fondo, o otros eventos que no pudiesen ser filtrados, pero en realidad, desde el punto de vista cuantitativo, este es un valor que es muchísimo menos al 1%, por lo tanto es un valor despreciable. Y acá se dan cuenta entonces un poco la lógica de cómo va a ir variando, depende de la combinación de canales que se haga, es cómo se van a distribuir los datos. En este caso, ya encuentran lógica, en este cuadrante no debiésemos ver nada porque no existen linfocitos que sean CD3 y CD19 positivos al mismo tiempo. Un punto que también quiero analizar es la estrategia del gating. ¿Y para qué es eso? Porque tienen que tener claro algo. Como ya he dicho, el citómetro de flujo solo lee eventos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hay que filtrar para indicar qué eventos son nuestras células de interés. ¿Y de qué es lo que filtramos? Recuerden que en ese punto de interrogación donde pasa el láser pueden pasar células, restos celulares, partículas de polvo. Entonces, en las células también pueden haber muchas poblaciones celulares en una muestra. Y hay que filtrar a lo que queremos ver. Y acá tengo un ejemplo para mostrar. Veamos este gráfico o este dot plot que muestra complejidad versus tamaño celular y vemos 3 poblaciones. Una población azul, una roja y una verde. ¿Ya? Eso es lo que quiero que tengan a entender por el momento. Por el momento. Si estos son de un tubo citómetro que pasa por el citómetro de flujo y se presentaron los datos. Como el citómetro adquiere muchos datos y los guarda, podemos presentarlo también en otro dot plot, que ahora serían estos mismos datos de aquí, pero ordenados en un gráfico que muestra
lo que se leyó en el canal de fluorescencia verde y lo que se leyó en un canal de fluorescencia naranja. Recuerda la imagen que filtrábamos a distintos canales, ¿ya? Y acá tenemos este ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos acá? 4 poblaciones, que quiere decir que lo que estaba aquí se filtró a esto. O esto todo lo que nos muestra. ¿Ya? Y esto es solamente el orden de los eventos que están aquí, se ordenaron de esta forma. Ahora vamos a darle un poquito de lógica para entender qué es lo que era esto que no tiene color a estos 3 colores. Si nosotros hacemos un gate, que quiere decir que delimitamos una población, por ejemplo, vamos a delimitar, esto se hace con una herramienta de polígono del computador, donde se van seleccionando los puntitos alrededor de la población y se encierra y se define, le dice al software 1, esto es una población. Perfecto. Ahora quiero, le dice, básicamente uno lo que le dice al citómetro, pero esto es simplemente apretar botón y mostrar nomás, es una cosa, un comando, una señal muy simple, pero en pocas palabras, ¿qué le decimos? Ok, quiero de todo esto que tú me estás mostrando aquí, quiero que solamente me muestres a los eventos que corresponderían a esta población. No quiero ver de esto ni de esto, solamente lo que de esta población. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces creamos un gate en esta población, en azul, y esto es lo que tenemos acá. Los mismos eventos del canal verde y naranjo que estamos viendo acá, filtrados a esta población. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? 3 poblaciones. De lo que estaba aquí, se filtró a esto. Ya no aparecen las poblaciones que corresponderían a esto que está aquí, solamente al gate en azul. ¿Se entendió? No, no encuentren la lógica por qué de 4 se redujo a 3, ni por qué de 3 pueden aparecer solo 1 o 2. Esto es variable, depende mucho de la combinación, así que no se estresen pensando de por qué 3 reduce a 2. Perdón, digamos de 4 se reduce a 3. Ahora, ¿qué pasa si es que en este ejemplo hacemos otro ejercicio? Al equipo le decimos, ok, quiero que me delimites esta población roja y me muestres en este gráfico solamente los eventos que corresponden a esta población roja que tiene esta característica de complejidad y de tamaño. Quiero que me lo muestres en su patrón de fluorescencia verde y naranja. ¿Qué es lo que ocurre? Hacemos ese gate, le seleccionamos y el equipo nos va a mostrar lo siguiente. ¿Qué pasó ahora? De estas 4 poblaciones que vienen aquí, solamente hay uno solo. ¿Ya? Y si fuese así y contábamos, entre este y este tendríamos las 4 poblaciones acá. Sin embargo, nos queda esta población de aquí. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estará? Tiene que estar camuflada en alguna de estas 4 poblaciones. Si le decimos al equipo ahora, seleccioname esta población, o sea, yo selecciono esta población, la delimito, y le digo, de este canal de fluorescencia verde y naranja, quiero que me muestre solamente los eventos que corresponden a esta población que tiene esta característica de complejidad y de tamaño. Y hacemos un gate en verde y pasó lo siguiente. Una población también que correspondía a la totalidad de lo que estamos viendo en un inicio acá. Cuando uno después crea nuevos gráficos, por lo general a las poblaciones, hasta que dijimos azul, rojo o verde, el equipo inmediatamente les va entregando color a las poblaciones, para que nosotros visualmente las vayamos diferenciando. Nosotros las podemos cambiar después y manejar como queramos, ¿ya? Depende simplemente de los colores con los cuales uno está más familiarizado, o por ejemplo algunas veces uno asocia un parámetro o un elemento a un color, depende, va haciendo ese tipo de juegos. Y de repente cuando uno crea un nuevo gráfico ya inmediatamente muestra superpuestos los colores para ya empezar como de a poco a ayudar un poco a filtrar. Y por ejemplo si volvemos a crear este gate, este dot plot, los citómetros de flujo después de haber hecho los gates nos muestra así. Y eso en realidad era lo que estaba acá, esta población que estaba tenue, en realidad nos mostraba acá las poblaciones ya reordenadas de aquí en este gate. Y nosotros podemos hacerlo al revés, podemos seleccionar de todos los eventos de aquí que me los muestra acá, podemos hacer esas combinaciones. Pero cuál es la combinación que va a ser correcta depende de la combinación de fluoróforos que uno está utilizando y está haciendo. Este gráfico es difícil de entender a primera si es que no se tiene experiencia, pero vayan viendo que uno puede ir manipulando y filtrando la información depende de lo que uno quiera observar. Esto es solamente un ejemplo genérico para lo que vamos a llegar más adelante, que es análisis de subpoblación linfocitaria. A ver,
El ejemplo anterior claramente es un esquema que hice yo a través de PowerPoint para animarlo y ver, pero es una adaptación de una imagen que es de verdad. Fíjense aquí, esta es la imagen original en la cual yo me basé. Acá está la imagen que estaba en color plano, que eran los ungate, que son los que no tenían gate, versus los que están en gate, que son en realidad leucocitos, linfocitos, monocitos, neutrófilos, donde se ordenó la información que estaba aquí en este formato, pero ya en lo que realmente corresponde al dot plot, con todos los puntitos que pueden aparecer extra más, que se escapan de la línea o de los bordes o de los gates que se crearon. Y fíjense acá está el gate que se seleccionó para esto, para este y este de acá, y los respectivos gráficos que se vio aquí, que se muestra fluorescencia verde versus naranja, y todo muestra eso, verde versus naranja. Entonces no es una imagen que inventé, sino que está basado en la realidad. Otro ejercicio para que veamos bien es otro tipo celular. Veamos acá, tenemos tamaño versus complejidad. ¿Y qué es lo que tenemos? Muchos puntos. Y aparentemente una población celular. ¿Sí? Acá en este gráfico se hizo un ejercicio para confirmar de que este aquí son células que queremos estudiar de verdad. Y entonces tenemos todos los eventos en una muestra sin gate. ¿Qué ocurre? A estos mismos eventos se les pidió que en un histograma mostrase para este canal. Y obtuvimos lo siguiente. Y acá se hizo un punto de corte indicando que de aquí para la derecha estos son los eventos positivos. Esto de los puntos de corte y definir fluorescencia positiva y negativa es materia, es otro estudio, es otra cosa, un tecnicismo de citometría de flujo que créanme que no vale la pena estudiar en lo que nosotros vamos a ver. Eso ya para cuando uno está manipulando como tal un citómetro de flujo. ¿Qué ocurre? Acá tenemos, en este canal está marcando la tensión denominada Hedge 33342, la cual marca el ADN de todas las células. ¿Sí? Entonces todos estos eventos aquí son positivos para Hedge y por lo tanto está marcando los eventos que poseen ADN. ¿Sí? Pensando que también pasan restos celulares o partículas de polvo. Esa es la lógica un poco. Entonces, ¿qué pasa si es que ahora este mismo gráfico de tamaño versus complejidad le pedimos al equipo que me muestre solamente los eventos que son positivos para Hedge, que son estos de acá, de todo esto que correspondería aquí, cuál realmente corresponde a esto de acá? Y pasa lo siguiente. Fíjense cómo se limpió la imagen. Básicamente todo esto que está acá desapareció, que lo más probable es que eran partículas de polvo o restos celulares, quedando todos estos eventos de aquí con color, que son los que corresponden acá, que son eventos que tienen ADN, que tienen núcleo y probablemente, muy probablemente sean células. ¿Ya? Y con esto nosotros ahora, habiendo limpiado esa información, podemos mostrar todos los eventos que poseen ADN, que son otras células, y poder filtrar la información y hacer más análisis después. Por ejemplo, estos mismos eventos ordenados en otro gráfico que es de este canal de fluorescencia versus este otro canal, cómo se ordenan, y acá por ejemplo vemos dos poblaciones, y en este ejemplo en particular se seleccionan solamente los eventos que están a la izquierda, que son, dicho sea el paso, las células que están vivas. Seleccionamos las células vivas, en este caso son todas las células muertas, y estas células vivas se pueden utilizar para otro tipo de análisis, para ver el porcentaje de algún marcador, para ver la intensidad de fluorescencia de algún canal, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente con esto quiero mostrar cómo es el gate, cómo uno va limpiando. La estrategia no es única, va a variar. Acá les mostré un ejemplo con otro tipo celular, anteriormente les mostré una con leucocitos, y eso va a depender de qué es lo que se está analizando y cómo va a ser todo este juego. ¿Ya? Pero acá hay muchos elementos, son muchos tecnicismos que no están tan involucrados con lo que van a hacer, pero sí es ilustrador para poder explicar algunas bases. Claramente entonces, como vemos que acá hay muchas poblaciones que derivan de otras, por lo tanto acá nos muestra que existe una jerarquía de eventos. Entonces, por ejemplo, de todos los eventos creamos esta población, después esta población, digamos, creamos este gate, aquí creamos otro gate, y eso es un poquito el juego, pero este tema de la jerarquía de eventos lo vamos a ver ya casi finalizando la presentación. Lo que nos involucra bastante desde el punto de vista laboratorio con citometría de flujo es el análisis leucocitario por citometría de flujo. Acá tenemos un dot plot clásico de tamaño versus complejidad interna de leucocitos sanguíneos. Los protocolos para trabajar con leucocitos, como vienen de sangre, generalmente se produce un paso que es de lisis de glóbulos rojos para quedarnos solamente con los leucocitos. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos
bueno, acá son tres poblaciones, pero la segunda población, que está en menor porcentaje, por eso no se ve tan densa, está acá. Pero aquí hay una población y acá hay otra. ¿Qué es lo que son estas poblaciones? Tenemos esta población aquí, que son los linfocitos. ¿Y qué es lo que sabemos de esta población? Sin haber sabido que el linfocito, lo que sabemos, en comparación a esta y esta, es que tiene menor complejidad interna, perdón, menor tamaño, si lo vemos desde el punto de vista del eje X, tiene menor tamaño, y si lo vemos desde el punto de vista del eje Y, tiene menor complejidad interna. Esta población que está aquí respecto a esta de acá, si lo vemos desde el punto de vista del eje X, como tiene mayor o menor tamaño, no lo podemos decir porque si lo vemos el grueso, se superponen. Solamente si lo vemos desde el punto de vista del eje X, estas dos poblaciones en un gran porcentaje se sobreponen. Por lo tanto, hablamos de que esta población con esta población tienen tamaños similares. ¿Qué los diferencia? Es la complejidad interna. Porque esta población de aquí tiene menos complejidad que la de acá. Y del análisis de leucocitos sanguíneos, esta población corresponde a los monocitos, que en tamaño pueden ser mayor o pueden ser menor o pueden ser igual a la siguiente población, pero sí, punto de vista de complejidad interna, es menor. Y la última población que tiene mayor complejidad son los neutrófilos, los polimorfos nucleares. Y la complejidad interna está dada por esta granulación que tiene. Como tiene bastante granulación, es lo que refracta bastante la luz y hace que dé una señal muy alta aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una de baja población y complejidad, una de mayor complejidad y tamaño que la de acá, y otra que de tamaños similares, pero que la diferencia es que tiene menos complejidad que la de acá. Esos son los leucocitos por citometría de flujo. ¿Cuál es la gracia entonces de ver citometría de flujo en este momento? Es porque, ya como lo he adelantado, los anticuerpos pueden ser conjugados con fluoróforos, y acá tenemos algunos ejemplos de fluoróforos que pueden ser conjugados con anticuerpos, donde vemos algunos que comparten la longitud de onda de excitación para estos análisis multiparamétricos, por ejemplo este con láser de color azul, este con láser de color rojo y este con láser ultravioleta. ¿Y que tienen qué diferencia este fluoróforo? Son que poseen distintas longitudes de onda de emisión. Por ejemplo, este es un color más verde, el máximo de emisión. La ficuritina tiene un color más naranjo. PIRCP, o la proteína de peritina clorofila, ya tiene un color netamente que es una longitud de onda que equivale al color rojo. Entonces, eso es lo que va diferenciando uno de otro. Entonces aquí quiero que nos diferenciemos dos conceptos, la longitud de onda de excitación y la de emisión. La de excitación entonces es la que debe abarcar el o los láser que posee el citómetro de flujo para poder excitar el fluorófono. ¿Ya? Y la longitud de onda de emisión es la que el filtro o el canal debe permitir que llegue al detector y no otra. Entonces el filtro, como lo mostraba en el esquema general, debe permitir que longitudes de onda cercanas a 520 lleguen al detector para saber que este es reflejo de este fluoróforo. Entonces esas son las combinaciones que deben existir. Para estudiar ya la subpoblación linfocitaria, del punto de vista de la citometría de flujo, hay que tener claro algo. Todos los leucocitos poseen un marcador común que es el CD45. Si hago diferencia a todos los leucocitos de otras células que tienen CD45. Y para los linfocitos hay ciertos marcadores que ya los tenemos que conocer. Por ejemplo, como ya lo dije, los linfocitos T totales se ven con el marcador CD3. Los linfocitos B los vemos con el marcador CD19. Ya, este esquema muestra CD3 negativo, CD19 positivo, pero así también podríamos colocar en este gráfico CD3 positivo y CD19 negativo. Recuerden el gráfico citometría de flujo que vimos en algunas diapositivas anteriores. Y miren aquí, T-helper. Esos son los CD4, ¿cierto? Pero los linfocitos, los T-helper, son también subpoblación de los T, por lo tanto tienen que también tener CD3, porque son linfocitos T. Los T citotóxicos tienen CD8, pero también tienen CD3 porque son linfocitos T. Los natural killer, que no son linfocitos T ni B, tienen otros marcadores como el CD16 y el 56. También se han visto, han trabajado índices que son CD4 y CD8 versus los eventos que se ven aquí. Dividido en esto se obtienen índices, ¿ya? Siendo la cruz entonces que está aquí presente y lo negativo ausente. ¿Ya? Por eso cuando hablamos acá de citometría de flujo decimos que CD3 positivo porque está o CD3 negativo porque no está.
Entonces, con estos marcadores, ¿qué es lo que podemos establecer? Los porcentajes de todos los linfocitos que corresponden a distintas subpoblaciones que estudiamos. Por ejemplo, podemos ver ya el porcentaje de linfocitos T, linfocitos B, T helper, T citotóxicos. ¿Y por qué los quiero aclarar esto? Porque, por ejemplo, en un hemograma nosotros podemos tener el recuento de linfocitos, pero no podemos saber cuántos son T, cuántos son B, cuántos son T helper, T citotóxicos. Ese análisis más acabado son ya el estudio de subpoblación linfocitaria. Entonces ahora vamos a estudiar más de fondo la subpoblación linfocitaria desde el punto de vista del gating. Tenemos dos histogramas que provienen de la misma muestra. Tenemos un gráfico que es de tamaño versus complejidad y otro que es de CD45 conjugado a un fluoróforo versus complejidad. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto sería que tiene un anticuerpo anti-CD45 conjugado con PCP, que es el fluoróforo. Esto entonces vamos a ver con un ejemplo de gating y cómo hacer el filtrado o cómo se haría como el estudio de subpoblación linfocitaria. ¿Ya? Algo bien importante para aclarar, si tuviesen que elegir entre los dos gráficos para poder estudiar subpoblación linfocitaria, quiere decir que tenemos que primero seleccionar los linfocitos. La estrategia más recomendada es la de CD45 versus complejidad interna. ¿Por qué? Porque si vemos acá, por ejemplo, acá tenemos las tres poblaciones. Si se dan cuenta, en este gráfico por lo menos están bastante superpuestos y no es tan fina la división entre uno y otro. Por lo tanto, para hacer eso conviene mucho más este gráfico, porque por ejemplo, si vemos aquí, tenemos que en primer lugar seleccionar todas las células que sean positivas para CD45, nosotros ya vimos que son todos los leucocitos. Y vemos acá, vemos este punto de corte en esta imagen, tenemos este siguiente ejemplo, y ¿qué es lo que tenemos aquí? A la izquierda los que son negativos para CD45 y a la derecha todos los que son positivos para CD45, que serían todos nuestros leucocitos. Pero el segundo criterio, recuerdan también que sería el linfocito era la célula de menor tamaño que ocurría en este gráfico. Por lo tanto, era la de menor tamaño y la de menor complejidad de todos los linfocitos, de los leucocitos, perdón, y que más encima es CD45 positivo. Por lo tanto, acá tenemos nuestro gate de linfocitos, que es el que tenemos que filtrar para hacer el estudio de su población linfocitaria. Porque si queremos ver linfocitos T helper, no nos interesan los monocitos ni los neutrófilos, solamente los linfocitos. Vamos a analizar entonces ahora con un esquema de filtrado de los linfocitos, viendo un poquito más esquemática esta separación. Tenemos total los leucocitos sanguíneos, ¿cierto? Que ya los marcamos con CD45. Estos que están marcados con CD45, seleccionamos nuestra población de linfocitos, la cual ya detectamos que era de menor tamaño y menor complejidad, en base al gráfico del ejemplo anterior. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tenemos nuestro 100%, y ahora para ver el porcentaje de su población linfocitaria, tenemos nuestro 100% y tenemos que ver qué porcentaje corresponde a las siguientes poblaciones. ¿Y cómo las vamos a detectar? Porque de todos los linfocitos podemos ir sacando distintos segmentos. Por ejemplo, todos los que son CD19 positivos son linfocitos B. Todos los que son CD3 positivos serían linfocitos T. Recuerden entonces, este linfocito que está aquí, a su vez también tiene este CD45. Este que está aquí también tiene CD45. Esa es la gracia de este esquema por filtrado. Los Natural Killer, como ya hablamos, no tienen CD3, pero tienen otros marcadores como CD16 y CD56. Y también está otra población que son los Natural Killer T. Recuerden que en la inmunología general hablábamos de que esta población es un eslabón entre la respuesta inmune innata y adaptativa. Pero aparte de ser eso, también tiene otro elemento que también es paradójico. Tiene el marcador del linfocito T y tiene uno de los dos marcadores de linfocitos Natural Killer. Por eso es un Natural Killer T. De los linfocitos T recuerden que también desprendemos otras poblaciones. Los que tienen CD8, que son los linfocitos T citotóxicos. Y los que tienen CD4, que son linfocitos T helper. Ahora, si vamos de atrás para adelante, esta célula que diferenciamos como T citotóxico, a su vez también tiene otras cosas. Tiene TCD3 y tiene TCD45. Y este CD4 también tiene CD3 y tiene CD45. Entonces, algunos que se sacan por combinación de que tiene que tener este con este o tiene que tener este con este otro. ¿Ya? Eso es algunas poblaciones como se van extrayendo. Y finalmente, como una tarea, quiero preguntarles, ¿qué población
tiene la siguiente característica. Es FOXP3 positivo, tiene CD4, tiene CD3. Por lo tanto, es un linfocito y que también es un leucocito que tiene CD45. Recuerden que todo esto nació de la población de linfocitos. ¿Qué población corresponde a eso? Se los dejo como tarea para que lo averigüen y lo vean bien, lo puedan ver en el horario de atención de sesión que voy a dar para consultas o lo puedan ver en el horario de ayudantía. Existen distintos protocolos para trabajar en el laboratorio para ver su población linfocitaria. Ahora vamos a ver uno en particular. Va a depender mucho del sistema de flujo que tengamos, pero generalmente es su población linfocitaria que vamos a ver linfocitos T, linfocitos B, T helper y T citotóxico, primariamente. Entonces, si fuese así, necesitaríamos de un anticuerpo específico para cada marcador de cada clase de linfocito, también viendo el ejemplo anterior, ¿sí? Por lo tanto, les pregunto, si queremos detectar T, B, T helper y T citotóxico, ¿serán 4 marcadores los que necesitaríamos por tubo para detectar? Si su respuesta es sí, lamento decirles que están equivocados, no son 4 marcadores, son 5. Recuerden que con el esquema filtrado está el anticuerpo contra CD45, que también es parte del tubo. Así que también sería parte fundamental del estudio. ¿Ya? Pero otra consulta más y otra cosa va a depender. La respuesta sería sí. Si fuese un ejemplo genérico, la respuesta es sí si el equipo que usted está utilizando posee 5 o más detectores. La respuesta sería no si el equipo posee menos de 5 detectores. ¿Ya? Eso es también otro punto fundamental a analizar. Entonces, por lo tanto, la cantidad de marcadores que se utilizaría va a depender de la cantidad de láser y detectores que tenga el citómetro de flujo. Y por lo tanto, el ejemplo a continuación que vamos a ver corresponde a un citómetro que posee un solo láser, que es un láser de 488 nanómetros, y posee 3 detectores. Este es el ejemplo. Tenemos el tubo 1, posee anticuerpo anti-CD3 que está conjugado con FIT-C, que es un fluoróforo color verde. Tenemos otro que es anti-CD19 conjugado con PE, que PE es un fluoróforo color naranjo. Y otro es anticuerpo anti-CD45 conjugado con PIRCP. Entonces, ese tubo tiene 3 anticuerpos con distintos fluoróforos y cada anticuerpo tiene su especialidad en particular. El tubo 2, ¿qué es lo que tiene? Tiene un anticuerpo anti-CD3 conjugado con FIT-C, un anticuerpo anti-CD4 conjugado con P y también tiene el anti-CD45 conjugado con PIRCP. Y el tubo 3 tiene un anticuerpo anti-CD3 conjugado con FIT-C, un anticuerpo anti-CD8 conjugado con P y un anticuerpo anti-CD45 conjugado con PIRCP. Estos 3 tubos corresponden a la misma muestra de un paciente, ya a la cual se le está haciendo estudio de su población linfocitaria. Pero ¿por qué se hizo esta combinación? Esta combinación se hace para abarcar todo y poder determinar. Por ejemplo, con esta combinación que está el tubo 1, solamente podríamos detectar y cuantificar los linfocitos T y los linfocitos B. Recuerda, tenemos los T y tenemos los B, y el CD45 que es el que va a permitir el filtrado. En el tubo 2, ¿qué es lo que vamos a poder detectar con esta combinación? Espero que hayan adivinado ya. Vamos a detectar solamente linfocitos T helper, porque vamos a ver los eventos que son positivos para CD3 y CD4 al mismo tiempo, que son los T helper. Y recuerden CD45, que es el filtrado previo. ¿Por qué en este tubo no se ven T, los T totales? Porque para ver los T totales tiene que necesariamente estar contrastado con los B para poder separar bien las dos poblaciones y poder tener un valor más cuantitativo más correcto. En el tubo 3, ¿qué es lo que podemos detectar entonces? Por lógica y descarte, los T citotóxicos, porque esos son CD3 y CD8 positivo al mismo tiempo, y CD45 nuevamente que se utilizó para el filtrado. Entonces recuerden, el filtrado y el gate va a depender y va a estar dado solamente por el CD45 y el otro ya son marcadores puntuales de la subpoblación linfocitaria. ¿Cómo vamos a determinar entonces el recuento para cada subpoblación linfocitaria si acá tenemos los resultados de los 3 tubos? Y eso es lo que tenemos ahí. ¿Cómo vamos a determinar finalmente el recuento de cada uno? Entonces, con estos resultados, lo único que vamos a poder obtener es el recuento relativo. Recuerden que un recuento relativo
es el porcentaje. Es el porcentaje total de los eventos. ¿Y el porcentaje de qué? De linfocitos B, linfocitos T y linfocitos T helper y T citotóxicos. Pero fíjense acá, tenemos distintos valores numéricos. Este representa el tubo 1, tubo 2 y tubo 3. Fíjense acá, CD3, CD19, CD45, CD3, CD4, CD45, CD3, CD8, CD45. Y acá tenemos muchos resultados de valor relativo. ¿Cuál corresponde cada uno? Lo veremos un poco más adelante. Ahora, un punto importante aquí es transformar este recuento relativo a un recuento absoluto desde el citómetro de flujo. ¿Cómo ocurre esto? Porque eh, ¿cómo vamos a obtener finalmente la concentración de los linfocitos T, linfocitos B en valor absoluto? Que quiere decir que el número de células por microlitro o por milímetro cúbico. Esa transformación es importante. ¿Cómo se hace? Hay dos formatos. La que es por una plataforma, en donde se obtiene el valor absoluto de los leucocitos por el mismo citómetro de flujo. Eso quiere decir que el citómetro ya tiene los elementos necesarios para convertir ese porcentaje a un valor absoluto, que sería las células partido por milímetro cúbico. ¿Ya? Eso es una plataforma. Acá lo que se hacen, se utilizan bits de recuento de concentración conocida. Tenemos que tener una bit de concentración conocida que además tienen una característica de fluorescencia que permite que la podamos separar bien y poder hacer la conversión. Y la conversión se hace por regla de 3, generalmente en donde el número de eventos de la bit que se adquieren corresponde, digamos, representa a la concentración de la bit. Y entonces el número de eventos de la célula que queremos cuantificar, ¿a qué es lo que corresponde? Es una regla de 3, entonces entre el número de eventos que adquirió el citómetro de flujo versus la concentración de la bit versus el número de eventos que nosotros vemos de la población, por ejemplo, de linfocitos T, ¿a qué valor absoluto corresponde? Todo eso es en una sola plataforma. Y el otro sistema corresponde a dos plataformas, en donde el valor absoluto se obtiene a partir de lo que se puede inferir del contador hematológico. Del contador hematológico, ¿qué es lo que tenemos nosotros? El recuento de leucocitos. Y con el recuento de leucocitos y a través de la fórmula diferencial o del mismo contador hematológico, tenemos el recuento también absoluto de los distintos leucocitos. ¿Ya? Con la fórmula diferencial entonces tenemos el valor relativo y podemos convertir los distintos linfocitos entonces a un valor absoluto. Tendríamos ya el valor absoluto de linfocitos. Por ejemplo, si fuese que usted hace la fórmula diferencial manual y tiene el recuento de leucocitos por el contador hematológico, ustedes por regla de 3 pueden obtener que el valor absoluto de linfocitos sería a partir de los leucocitos. Los leucocitos al 100% y el recuento de leucocitos era tan, entonces el porcentaje de linfocitos teníamos tanto, ¿a qué recuento equivale? ¿Ya? Entonces ese valor absoluto equivaldría al 100% de linfocitos y el que se va a utilizar después para obtener la distinta subpoblación linfocitaria. El mismo ejemplo que les mostré anteriormente, ¿cómo lo vamos a separar? ¿Cuáles son nuestras poblaciones de interés? Lo que está marcado es el recuento relativo de cada subpoblación linfocitaria que corresponde. En este tubo dijimos que vamos a ver linfocitos T y B. UL, que es el superior izquierdo, que es lo que son CD19 positivo, por lo tanto son los linfocitos B. Inferior derecho, que está acá, que son los CD3 positivos, que son los linfocitos T. Recuerden que lo que está aquí son otros linfocitos y esta combinación prácticamente no existe, por eso se obtienen estos dos resultados. En este tubo dijimos que solamente nos sirve para una cosa, ¿y cuál es? Ver los linfocitos T helper, y este para ver los T citotóxicos. ¿Ya? Estos son tres tubos distintos. Por favor, no se cabeceen cuadrando de que estos linfocitos T que están aquí tiene que ser igual a la suma de esto más esto, o a la suma de esto más esto, porque no les va a dar, porque son tres tubos distintos. Hay otros valores, hay otros elementos también involucrados, así que no hagan nunca esa combinación. La combinación es simplemente a partir del total de los linfocitos, que ya sabemos cuánto es su valor absoluto, es convertir entonces este porcentaje en absoluto. Entonces les voy a dejar la siguiente tarea para que ustedes lo calculen. ¿Cuál es el recuento absoluto de cada subpoblación linfocitaria?
si el recuento de leucocitos del paciente es de 8.000 leucocitos por microlitro y el recuento relativo de linfocitos fue 35% de acuerdo al hemograma. ¿Cuáles? Lo voy a dejar para que ustedes lo calculen, pero aquí están los resultados para que lo contrasten. Pueden consultármelo en el área de atención o bien puede ser en la ayudantía. Para ir finalizando ya toda esta presentación, quiero terminar con la jerarquía de eventos, que eso lo hablamos hace algunas diapositivas atrás. Entonces, nosotros sabemos que el resultado es el resultado de los gatings de los eventos, ¿cierto? Y estos muestran, y esta jerarquía de eventos lo que va a mostrar finalmente es de dónde derivan nuestros eventos de interés, de dónde van derivando, porque ahí vamos creando distintas gate poblaciones que se van separando de una de otra. Entonces, esa jerarquía de eventos nos ayuda a orientar bastante de cómo están ordenados estos datos. Vemos el siguiente ejemplo que en base a los gráficos de análisis leucocitario para lograr observar la subpoblación linfocitaria que hemos visto en esta última diapositiva. Por ejemplo, el tubo 1 que hablábamos anteriormente, tenemos todos los eventos. De todos los eventos podemos desprender las primeras poblaciones que son los CD45 monocitos, los CD45 neutrófilos y los CD45 linfocitos, ¿cierto? De ellos solamente nos interesan los linfocitos. Por tanto, los linfocitos vamos a poder ver los CD3 linfocitos y los CD19 linfocitos, que eran los linfocitos T y B respectivamente, de acuerdo al filtrado que podemos hacer solamente con este tubo. Al tubo 2, si hacemos el mismo ejercicio, tenemos todos los eventos, también tenemos los CD45 monocitos, los neutrófilos y los linfocitos. Y de los linfocitos, ahora, ¿qué es lo que vamos a desprender? Los CD3 linfocitos, y los CD3 linfocitos son los CD4 linfocitos, que son los CD3 CD4 positivo, que son linfocitos T helper. Entonces acá, como el primer gráfico hicimos un estudio como en paralelo, acá hacemos como un doble marcaje que se ve en la imagen en el cuadrante superior izquierdo, perdón, superior derecho, donde está la combinación de los marcadores CD3 y CD4. El siguiente tubo, si ya entendido la lógica, aplicaría lo mismo, solamente que el marcaje final sería, la diferenciación sería los CD8 linfocitos, que son los linfocitos T citotóxicos. Quiero mostrar otro ejemplo de jerarquía de eventos. Veamos de otro ejercicio que no corresponde a lo que hemos visto acá. Veamos este gráfico. Tenemos todos los eventos, de los cuales diferenciamos dos poblaciones, que sería el CD45 mononuclear y el CD45 linfocito, que está comprendido acá adentro. De esta población de CD45 linfocitos, podemos obtener dos poblaciones distintas, que son las que están mostrándose en este gráfico. Acá dice linfocitos y está mostrando esto. ¿Qué luego corresponde? Corresponde a una población azul que son los linfocitos B, que son los CD19, y estos linfocitos B, a su vez, creamos una nueva población, una que es lambda y otra que es kappa. ¿Qué creen que observamos con lambda y kappa en linfocitos B? Son anticuerpos específicos contra la cadena lambda y la cadena kappa de los linfocitos B, en donde podemos ver el porcentaje de distribución de ambas, recordando que existe más o menos distribución homogénea entre ambas cadenas ligeras, y si es que predomina hacia una u otra, generalmente habla de procesos malignos de neoplasia, donde está proliferando una población en particular que hace que se desplace en la otra, entonces, y esa población puede que tenga una cadena de tipo kappa o lambda, si es que la clona involucrada es un linfocito B. ¿Ya? Por eso también se estudia y se puede cuantificar la cadena kappa y lambda dentro de todo esto como subpoblación de los linfocitos B. ¿Sí? Y recuerden que el linfocito B, como se subdividió, como se los CD19. Entonces, si yo les pregunto acá, esta cadena, ¿qué es lo que tiene esta población? Esta población de aquí, ¿qué es lo que tiene? Tiene un anticuerpo anti-lambda, pero también tiene un anticuerpo anti-CD19 y también tiene un anticuerpo anti-CD45, si seguimos la lógica de construcción para atrás. Lo mismo aplicaría para APA. ¿Ya? Entonces, si acá tenemos linfocitos B, acá tendríamos linfocitos T, ¿cierto? Los linfocitos T, los cuales ya sabemos que los podemos subdividir en CD4, los cuales pueden ser marcados por la combinación de CD3 y CD4 al mismo tiempo, y CD8, en donde tenemos el marcaje ya de, de los linfocitos de CD8 bien filtrados y solamente obteniendo esta población. Si se dan cuenta, este ejemplo tuvo varios anticuerpos.
tiene un anti-CD45, un anti-CD19, un anti-lambda, un anti-kappa, un anti-CD3, un anti-CD4 y un anti-CD8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anticuerpos en un solo tubo, con distintos fluoróforos cada uno para poder detectar. Entonces eso va permitiendo que de acuerdo a los equipos se puedan haciendo distintas filtraciones y sacando distintas poblaciones y poder cuantificar, porque si no han entendido todavía aún, esta población que está acá, yo sé qué porcentaje equivale. Y este porcentaje que está aquí es respecto a su población padre, ¿cierto? O a su población madre, como lo pueden ver, de dónde deriva. Entonces con eso podemos sacar el porcentaje y si es que tenemos ya para poder cuantificar que provienen de una muestra que se sacó el resultado de un contador hematológico y tenemos ya el porcentaje de linfocitos, a todo esto se le podría dar ya un valor absoluto, o si se tienen las bits para recuento, el mismo ensayo también se podría incluir y se puede hacer la conversión a valor absoluto. Otra jerarquía de eventos, este es el mismo ejemplo que vimos en diapositiva atrás de Gate, donde teníamos una población la cual filtramos a los eventos que eran positivos para Hedge, eh, mostrando la misma población, pero ya solamente los Hedge positivos. Por lo tanto, de todos los eventos tenemos los positivos para Hedge 33342. Y después, si se dan cuenta, en base a este gráfico, vemos que separamos dos poblaciones, los vivos, los live, y los dead, que son los muertos, que son los que se utilizaron para análisis, eh, análisis posteriores de esto, por lo menos de este experimento, que se podían hacer distintos análisis, pero acá no se muestra una población que deriva porque no se ha hecho un gate todavía para decir, de esta deriva de los vivos, de los muertos. Esto solamente mostraría los mismos datos ordenados de distintas formas, pero donde están las poblaciones ya separadas está aquí y acá. Por lo tanto, esta imagen que está aquí, por lo menos su jerarquía de eventos sería de esta forma. Y la jerarquía de eventos es un elemento que ojalá pudiese venir siempre en los gráficos de citometría de flujo porque ayuda bastante a entender cómo fueron construidas las imágenes. Nuevamente voy a agradecerse que estuvieran escuchando a principio y fin. Fue una presentación bastante densa en donde el gran grueso se lo llevó a la citometría de flujo, pero lo bueno que tienen ya esta presentación para poder consultar en cualquier momento. Por su atención, muchas gracias.